Muy buenas noches, amada iglesia, bendiciones. Es para mí un privilegio llevar este mensaje en esta noche. Agradezco primeramente a Dios y a los pastores Simón y Luz Marina por la oportunidad que me dan de compartir la palabra. Quiero que iniciemos este tiempo en oración, para lo cual le pido a todos ustedes que me acompañen. Amado Dios, te damos gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos. Sé tu Espíritu Santo guiando cada palabra, cada gesto, cada pensamiento. Que seas tú hablando a través mío. Que seas tú, Señor, sembrando esta palabra en los corazones de mis hermanos. Permite, Dios, que seamos no solamente oidores de la palabra, Dios, sino también hacedores. Permite, Jesús, que esta palabra sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros y que podamos atesorarla en nuestro corazón para siempre en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, el título del mensaje que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es La palabra de Dios, nuestro sustento en todo tiempo. Para esto les pido que por favor me acompañen a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bueno, en esta palabra nos damos cuenta y nos encontramos con que el apóstol Pablo le está haciendo varios encargos y varias recomendaciones a Timoteo, ¿cierto? Y empieza diciendo incluso esta palabra, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, o en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y nosotros pudiéramos en este momento hacer un paralelo con lo que estamos viviendo, porque bueno, si es bien cierto que estamos en tiempos complicados, en tiempos de enfermedad, en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde pues esta pandemia ha generado muchas cosas a todos los niveles, ¿cierto? Entonces pudiéramos pensar que es un tiempo muy parecido a lo que está hablando Pablo aquí a Timoteo. Incluso en este momento podemos pensar que priman muchas cosas, como también lo dice esta palabra. Prima el egoísmo, prima la avaricia, la arrogancia, la desobediencia, la ingratitud, en fin, una serie de cosas que pues también vemos en este momento que nos alejan de Dios y que pues también le desagradan, ¿cierto? Pablo en última, ¿qué es lo que le está diciendo a Timoteo? Tratando de animarlo a mantenerse firme en su predicación, a seguir el evangelio, a seguir en la obra, a que no se desvíe como tal del camino. A eso lo llama como tal, o esto es lo que refiere como tal esta palabra. Sobre esta palabra específicamente quiero hacer varias reflexiones. Y vamos a empezar con leyéndola despacio y detalladamente, como para poder entenderla y que pues Dios hable en este momento a nuestros corazones. Lo primero que dice es que fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes la escribieron estaban conectados íntimamente con Dios. Recibieron una supervisión especial del Espíritu Santo. Las palabras allí registradas expresan la revelación de Dios. Por eso nosotros podríamos pensar que es imposible que nosotros no creamos en lo que está allí escrito, si que realmente creemos en que la palabra fue inspirada por Dios. Lo segundo que dice este versículo es que es útil para enseñar. La palabra de Dios dice en Filipenses 2, versículos 14 y 15:
haciendo referencia al tema como tal de que la palabra nos enseña, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Aquí nos damos cuenta que la misma palabra de Dios nos muestra cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿cierto? La primera parte dice que háganlo todo sin quejas. Entonces Dios nos llama a que no debemos ser quejumbrosos, de que debemos agradecer día a día por cada cosa que tenemos, por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestra salud, por nuestro trabajo. Entonces debemos no mirar a aquellos que no tenemos, sino realmente mirar lo que Dios nos regala cada día. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo, cuando estamos en abundancia y cuando hay escasez. Dar gracias a Dios porque incluso en medio de todas las dificultades y de estas enfermedades y de esta pandemia, Dios ha cuidado de nosotros, ha cuidado de nuestra familia. Entonces, no debemos ser desagradecidos con Dios. Habla también esta palabra que no debemos vivir en contienda, o sea, no debemos ser como tal conflictivos. La palabra de Dios nos anima a que seamos personas tranquilas, a que llevemos buenas relaciones con los demás, a que no entremos como tal en conflicto. La palabra de Dios dice incluso en Proverbios que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿cierto? Entonces, pues nosotros en medio de las relaciones que tengamos, en los grupos donde nos movemos, pues debemos dar también ejemplo con nuestras actitudes y con nuestro comportamiento. Aquí dice que debemos ser intachables y puros y de buena conducta. Debemos procurar en todo momento tener una conducta adecuada. Dice incluso, ¿para qué? Para que en medio de este mundo y donde nos movemos, nosotros, como dice también esta palabra, brillemos como estrellas. Mis hermanos, la palabra nos enseña que debemos ser diferentes. Que nosotros, a pesar de lo que estemos viviendo, de las circunstancias que a veces son adversas y que no es que no nos duelan, no es que no nos afecten, yo creo que la diferencia la hace la actitud que nosotros como cristianos, que creemos en un Dios, que sabemos en quién hemos creído, tenemos frente a esa circunstancia. No es, como les digo, que no nos afecten, simplemente que vivimos confiados en un Dios que al final nos ayuda en esos momentos de dificultad. En todo este tiempo hemos tenido la oportunidad de estar en nuestras casas a raíz del confinamiento. Es importante y ojalá hayamos podido aprovechar este tiempo y que podamos salir de una manera diferente de todo este espacio que tuvimos para estar en familia, que no solamente haya sido para estar en nuestras casas, sino que hayamos aprovechado la oportunidad para buscar intimidad con Dios, para tener oración, para cambiar de actitud, para tener claro realmente en quién hemos creído y que a pesar de las circunstancias, pues Dios siempre va a estar con nosotros. Este versículo nos habla también de que la palabra es útil para reprender. Y para esto miremos la palabra de Dios que dice en el Salmo 39:11 lo siguiente: Tú reprendes a los mortales, los castigas por su iniquidad. Como polilla acabas con sus placeres, un soplo nada más es el mortal.
Aquí vemos en este salmo cómo el rey David le está hablando al Señor, ¿cierto? Y sabemos que Dios es un padre que nos disciplina. ¿Y por qué nos disciplina? Porque es un padre amoroso, un padre de Dios, es un Dios celoso que desea que nosotros como sus hijos le obedezcamos, que nosotros como tal sigamos sus mandamientos. Y de vez en cuando pues a Dios le toca también sacudirnos un poco, reprendernos cuando ve que nosotros nos estamos desviando del camino, que nos estamos alejando, porque Él quiere caminar con nosotros, llevarnos, acompañarnos. Así como pues el rey David en este salmo habla de que efectivamente Dios nos reprende por nuestras iniquidades, también entiende que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios que cuando nosotros lo buscamos en intimidad, cuando nosotros lo buscamos en oración, cuando clamamos a Él de manera sincera, con un corazón contrito, Dios en última inclina su oído y Él nos escucha. Debemos entender que así como la palabra en muchas oportunidades pues nos habla de todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, la palabra también es clara y nos dice que Dios quiere que le obedezcamos y que cuando nosotros no cumplimos sus mandamientos pues vamos a tener consecuencias y finalmente vamos a estar separados de Dios. Entonces es importante que nos mantengamos alerta en todo tiempo, que no ofendamos a Dios y que Dios no se convierta en ese Dios bombero que solamente buscamos cuando lo necesitamos o cuando tenemos una dificultad, sino que Dios y su palabra sea nuestro sustento en todo tiempo. Este versículo también habla de que Dios nos corrige y nos instruye en justicia. La palabra de Dios dice en el Salmo 25, versículos 8 y 9, el Señor es bueno y justo, Él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes, los instruye en justicia. La palabra de Dios habla de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que nos guía. Y cuando nosotros somos humildes, como cita aquí esta palabra, Él nos extiende su mano y finalmente está presto a recibirnos en todo momento. Dios, en última, debemos estar convencidos de que Dios nos va a ayudar a vencer el pecado, de que Dios nos corrige con amor, nos instruye en su justicia, nos ayuda a través de la oración a tener comunión con Él, para que podamos acercarnos a Él y confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Al final incluso esta palabra termina diciendo a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué dice todo esto o qué afirma todo esto? Que quien recibe como tal todo lo que hemos dicho anteriormente, la enseñanza, la corrección, un Dios que nos reprende, ¿quién lo recibe? El siervo de Dios. Entonces, cuando hablamos del siervo de Dios, la palabra se refiere a aquellos que se someten a Dios y que guardan sus mandamientos. Entonces, Dios está esperando que seamos realmente siervos aprobados, ¿cierto? Que nos sometamos y que guardemos sus mandamientos en todo momento. ¿Qué dice entonces esta palabra? Que aquellos siervos de Dios estarán enteramente capacitados para toda buena obra. No debemos sentir temor cuando de pronto no sabemos las cosas. Dios a través de su Espíritu Santo nos guía, nos capacita,
Dios nos regala muchos dones, muchos talentos que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo podemos colocar al servicio de Dios, ¿cierto? Dios nos quiere llevar a otro nivel donde avancemos en su palabra, donde caminemos de su mano, donde coloquemos esos dones a su servicio para nuestra edificación, para la edificación de las personas que están a nuestro alrededor, para la edificación de nuestra familia. Entonces, hermanos, los animo a que demos ese paso de fe, a que realmente seamos esos siervos de Dios, a que no sintamos temor de lo que no sabemos, porque, bueno, la Biblia tiene cantidad de ejemplos de hombres que en su momento no creían en lo que Dios les había dicho que podían hacer. Y la misma palabra nos muestra cómo al final, respaldados por Dios, hicieron grandes proezas. Entonces, a eso estamos llamados. Lo único que Dios nos está pidiendo es que demos un paso de fe, que caminemos, que simplemente le digamos sí al Señor y que tengamos, por favor, básicamente un corazón dispuesto, porque Dios obrará en ese corazón. Al final, amados hermanos, yo quiero animarles y dejarles la reflexión de que creamos en la palabra, que la tengamos presente en todo momento de nuestra vida, que creamos, como dice el título de este mensaje, que la palabra debe ser nuestro sustento en todo tiempo. No solo cuando nos encontramos bien, sino también cuando pues las cosas no van tan bien, ¿cierto? Dios es un Dios de respuesta. Dios conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestros vacíos. Él conoce nuestros anhelos. Entonces, pues debemos en todo momento entender que bueno, que a pesar de que haya dificultades, la palabra de Dios también nos dice que para los que aman a Dios, todo obra para bien, ¿cierto? Entonces, los animo a que recordemos, por favor, y a que lo que nos quede esta noche es que Dios, a través de su palabra, nos enseña. ¿A quién le enseña? No solamente a mí, sino a mi familia, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis hermanos en la fe. La palabra de Dios es para todo aquel que la quiera recibir. Que nos quede que Dios es un Dios que cuando pues no le obedecemos también nos corrige, pero nos corrige de una manera amorosa, porque Él es un Dios de amor. Que nos quede que Dios pues a veces también le toca reprendernos y sacudirnos un poquito para que nosotros como sus hijos no nos desviemos, ¿cierto? Creer firmemente que nosotros podemos ser siervos aprobados, que nosotros estamos dispuestos a someternos a su voluntad como tal, a caminar en fe, a colocar nuestros talentos como tal al servicio de Dios, para que pues básicamente podamos avanzar. Este es el mensaje que quería dejarlos esta noche. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes y les pido que por favor me permitan ya cerrar este tiempo dando gracias a Dios. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y queremos darte infinitas gracias, Dios, por este momento y esta palabra que tú me has permitido llevar. Que seas tú, Señor Jesús, permitiendo que esta palabra quede sembrada en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y que la coloquemos por obra. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Te pido, Señor, que seas tú permitiendo que ellos crean confiadamente que tu palabra es nuestro sustento en todo tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia.